Hola chicos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hablar de calor y temperatura. Vamos a aclarar los conceptos que estos tienen para nosotros. Pues soy su profesora Orquídea de la Barrera Paternina y vamos a dar inicio. Bien, entonces cuando conocemos estas dos palabras, calor y temperatura, son muy comunes relacionarlas con lo mismo. Cuando decimos que hace mucho calor, decimos que es porque hay una alta temperatura, pero no reconocemos en realidad qué implican este par de términos. Pues bien, voy a definirles: el calor es la energía transferida entre el sistema y su ambiente debido a que existen entre ambos una diferencia de temperatura. Aclaramos, no es una función de estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el calor es la transferencia de energía térmica que fluye entre un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y su equilibrio se logra cuando ambos poseen o logran alcanzar la misma temperatura. Cuando se habla de temperatura, entonces, ¿qué decimos? Que es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y es el estado térmico del cuerpo. Esto significa que entre más caliente esté un cuerpo, mayor es su agitación molecular, y lo contrario, entre menos caliente esté un cuerpo, pues recibirá menor agitación molecular. Pues bien, aquí podemos observar que también cuando más calor se le suministre a un cuerpo, mayor será su temperatura. Mientras que si tenemos menos cantidad de materia, menos es la cantidad de partículas y por ende mayor será la temperatura. Ahora bien, cuando hablamos de caliente o frío, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cuando un cuerpo está frío es porque la temperatura de ese cuerpo es menor que la nuestra. Y cuando decimos que un cuerpo está caliente es porque la temperatura de ese cuerpo es mayor que la nuestra. Por tanto, ¿qué queremos decir? Que cuando decimos que algo está frío o caliente, estamos hablando de las sensaciones que nuestro cuerpo refleja. Ahora, ¿qué diferencia existe y qué relación existe entre una y otra? Cuando hablamos de diferencia entre calor y temperatura, radica específicamente en que el calor se define como el movimiento de intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de agitación de las moléculas de un cuerpo. Y la relación que existe entre el calor y la temperatura es que la temperatura de un cuerpo cambie. Para que un cuerpo cambie, debe haber una transferencia de calor. Entonces, por definiciones, vamos a tener aquí un cuadro comparativo. Definición de calor: transferencia de energía de un cuerpo a otro, mientras que la temperatura es la medida de energía cinética de una molécula de un material. ¿Qué unidades utiliza? Utilizamos el joule para calor y calorías, mientras que para temperatura utilizamos Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Más adelante les voy a mostrar esas tablas de equivalencias. Cuando hablamos de los instrumentos, hablamos de un calorímetro para el calor y para la temperatura hablamos de un termómetro. Pues bien, ¿qué ejemplos podemos dar? Un ejemplo claro es cuando una cuchara transfiere calor de agua fría en una taza. Usted puede mirar que estamos teniendo, por ejemplo, una taza de café y le metemos una cuchara metálica al recipiente, empezamos a agitar y cuando sacamos la cuchara, que inicialmente estaba fría, se le transmitió el calor que poseía el líquido contenido en la taza. Cuando hablamos entonces de ejemplos de temperatura, decimos que la temperatura al hervir el agua o la temperatura del cuerpo humano en promedio puede ser. Entonces aquí miramos dos características muy diferentes. Cuando nosotros miramos el calor transmitido, sentimos o es frío o es caliente, mientras que hablamos de temperatura, estamos hablando de escalas. Entonces, ¿qué efectos del cuerpo tiene, qué efectos sobre el cuerpo tiene el calor? Pues tenemos que cuando damos calor a un cuerpo, variamos su temperatura y por tanto variamos su tamaño o su estado. Los efectos que se producen son la dilatación y la contracción y los cambios de estado. Pues bien, nosotros podemos decir que cuando hablamos de dilatación es el aumento del volumen de un cuerpo debido a que al calentarlo, las partículas que lo componen se mueven más a prisa y ocupan más espacio.
La contracción es la disminución del volumen de un cuerpo debido a que al enfriarlo las partículas que lo componen se mueven más despacio y ocupan menos espacio. Entonces, cuando hablamos de la dilatación, podemos decir que esta depende de la naturaleza y el estado de la sustancia. Cuando decimos los sólidos, pues tenemos que tener en cuenta que los sólidos se dilatan menos debido a que las partículas se encuentran en mucho mayor estrechez y por ende su deformación es prácticamente nula, mientras que las partículas en los líquidos se encuentran menos unidas que en los sólidos y se dilatan con más facilidad. Un ejemplo de un líquido que se dilata con facilidad es cuando tenemos el termómetro, el mercurio que está dentro del termómetro, cuando varía la temperatura y el calor suministrado, él cambia, él se dilata o se contrae, dependiendo al calor que se le suministre y a la temperatura que registre. Cuando decimos en los gases, pues al estar tan separados la dilatación es mayor al calentarlo, por ejemplo, cuando hablamos de un globo aerostático. Pues bien, las sustancias pueden existir en tres formas, ¿verdad? Líquido, sólido y gaseoso. Pues los estados y la modificación en la forma en que se disponen las partículas de una sustancia y se dan entonces los cambios de estado que pueden ser progresivos cuando se produce un calor, se producen cuando se le suministra calor o regresivos que se producen cuando desprenden calor. Entonces, ¿cómo se da la propagación del calor? El calor se puede propagar en un cuerpo a otros de formas distintas. Aquí tenemos la primera, que es la conducción. El calor se propaga a través de una partícula del cuerpo, ya que aumenta su movimiento y lo transmite a las partículas vecinas. Esta forma de propagación se da en los sólidos. Pues bien, ustedes saben que cuando tenemos, por ejemplo, una varilla, aquí podemos observar la llama que está haciendo la excitación y aumenta esa energía cinética y ese sentido en que la propagación se va dando va girando en esta dirección. Aquí lo podemos observar por la flecha roja. ¿Qué pasa con esas partículas? Ellas empiezan a agitarse, se mueven muy rápidamente y el calor se empieza a suministrar de tal forma que lo podemos ver, por ejemplo, en materiales metálicos. Se siente la diferencia cuando no tenía el suministro de la energía, en este caso el calor, que es el que se le está suministrando, esa energía cinética que es el que está haciendo que se exciten las partículas y se muevan en esta dirección que les planteo en esta, y por ende ella va a empezar a ser más rápido. Pues bien, también podemos decir que se da por convección, que es una forma de propagación de los líquidos y gases. Se produce una circulación de las partículas del líquido o del gas que provocan unas corrientes de convección. ¿Y qué es una corriente de convección? Pues cuando hablamos de fluidos, se puede decir que se van desplazando o moviéndose porque hay una diferencia de la temperatura y la densidad. Cuando estamos poniendo a hervir una olla con agua, podemos ver que la parte del fondo empieza a mostrar unas especies de corrientes, unas lineecitas, y eso es lo que nos está diciendo que hay una convección de temperaturas. Entonces esto se produce, aquí se los planteo, porque al calentar un líquido o un gas, las partículas con más temperatura suben y las de menor temperatura bajan, las cuales al calentarse vuelven a subir y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de las corrientes de convección. Aquí vemos cuando las partículas que están en estado líquido empiezan a subir y las que están en estado gaseoso, si la observan, y aquí empieza a generarse el movimiento para extraer esas partículas. Y también tenemos la radiación, que es una forma que se transmite el calor sin que participe un medio material. Por ejemplo, cuando la luz del sol llega a la Tierra por radiación. Pues bien, tenemos algo muy importante y aquí hablaremos de lo que son los tipos de conductores. Entonces, cuando hablamos de conductores aislantes y, pues valga la redundancia, de conductores de calor. Cuando se habla de esto se dice que todas las sustancias no conducen igual el calor, se pueden distinguir dos tipos de materiales.
En este caso hablamos de los conductores, que son aquellos materiales que conducen bien el calor en los medios de intercambio de energía, se producen a gran velocidad. Por eso producen sensaciones de calor o de frío. Por ejemplo, tenemos como conductores a los metales. Los aislantes son aquellos materiales que no conducen bien el calor, por ejemplo, el aire, las ventanas de doble acristalamiento, la madera, la lana o el plástico. También tenemos un tipo de cintas aislantes que no conducen muy bien la energía y por ende son malos conductores de calor. Pues bien, también tenemos la piel. Pero ¿cómo así la piel? Pues claro, la piel en este caso es un indicador de que estamos teniendo o no cambios de temperatura. Pues contiene en su interior dos receptores encargados de detectar los cambios súbitos de temperatura. En este caso podemos decir de los corpúsculos de Ruffini, que detectan las sensaciones de calor y se encuentran en la zona superficial de la piel. Por ejemplo, abundan en la cara, esas pequeñas, ven aquí, estos pequeños receptores son aquellos que nos ayudan a tener esa sensación de que estamos viviendo un momento de calor. Y recordemos, lo primero que empieza a sudar cuando tenemos ya sea nervios o alguna situación es la cara. Y los corpúsculos de Krauss, que detectan las sensaciones de frío y se encuentran en las zonas más profundas de la piel, abundan en la espalda. Pues si se dan cuenta, lo primero que nosotros tratamos de proteger cuando tenemos un momento de frío es nuestra espalda. Bien, entonces hablaremos de lo que son las escalas de temperatura y aquí les presento cómo podemos pasar de Celsius a Kelvin, de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Celsius. Aquí pueden ver la escala donde nos representa cada una de estas unidades. Y aquí por último tenemos a qué equivalen cada una de ellas en la escala real. ¿Cuál sería en Celsius? La escala aquí la tenemos en Fahrenheit y la escala al final. O sea, aquí tenemos Celsius y Fahrenheit y la diferenciación entre las mismas. Entonces, en resumen, podemos decir que el calor es energía térmica, ¿cierto? Es energía que fluye a través de los cuerpos o pasa por los cuerpos, se transmite por radiación, por conducción o por convección. Cuando hablamos entonces de calor y a qué se refiere, recordemos que es la transferencia de energía térmica con mayor temperatura de un cuerpo a otro de menor temperatura. Y ese equilibrio, es muy importante recordarlo, se da cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Entonces, cuando hablamos de la forma de transferencia de energía como energía térmica, podemos decir que ésta se transfiere por la agitación de las moléculas, que ocasiona la subida de la temperatura, la dilatación de los cuerpos, la fundición de los sólidos y la evaporación de los líquidos. ¿A qué estamos haciendo referencia? Pues a la forma como ella se transmite. La energía térmica se puede transmitir de esta manera y eso es calor. Pues bien, cuando hablamos que pasa mayor energía térmica a los cuerpos, se ve relacionada con la velocidad de las partículas. Cuando hay una temperatura que es menor a los cuerpos, entonces se puede decir que hay una menor velocidad de partículas. Pues bien, cuando entonces hablamos de lo que es un termómetro, que es el instrumento con el cual se mide la temperatura, el termómetro está graduado en las siguientes escalas: centígrada, en la absoluta que es Kelvin, y la Fahrenheit. Muy bien, entonces podemos decir que el termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura cuyo valor puede ser presentado por escalas termométricas. ¿Qué quiere decir? Que la escala Kelvin, el valor del punto de fusión del agua en la escala Kelvin, el punto de fusión del agua es de 273 grados Kelvin, que equivalen a 0 grados centígrados, y el de ebullición es de 373, que equivale a 100 grados centígrados.
centígrados. Entonces la escala en Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 Fahrenheit, que equivale a 0 grados centígrados, y el de ebullición es 212 Fahrenheit, que equivale a 100 grados centígrados. Pues bien, entonces continuamos hablando de qué depende el calor. El calor depende de la temperatura, de la masa y del tipo de sustancia. Recordando la forma que cada una de ellas se relacionan para ser transmitidas por radiación, conducción o convección. Entonces, ¿qué podemos decir de la radiación? Pues son las radiaciones que no requieren energía, que no requieren un medio de propagación, por ejemplo la luz solar, y no necesitan un medio. Entonces, en la conducción que tenemos, que se transfiere calor por agitación de las moléculas y que ocasiona la subida de las temperaturas. Por eso sí, bien tenemos los conductores, que serían los tipos de conducción. Si es en sólidos, los conductores, materiales conductores y los materiales aislantes, ya se los presenté en las diapositivas anteriores. Y por último tenemos la convección, que se da en líquidos y gases. ¿Y qué nos quiere decir entonces la convección? Que nos encontramos con fluidos que van a ser desplazados moviéndose porque hay diferencia de temperatura o de densidad, y la convección tiene lugar hasta que hay un equilibrio por completo, es decir, la convección entre líquidos y gases o entre cualquier sustancia se va a dar por completo cuando exista un equilibrio. Bien, compañeritos, entonces en resumen le puedo decir que el calor, les recuerdo que se mide en la unidad de energía, que es el joule. También se puede medir en calorías, siendo una caloría equivalente a 4,186 joules. Y les recuerdo algo muy importante: la calorimetría, es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Aquí tenemos los conductores y lo que les decía del proceso de las corrientes de convección. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, recuerda ingresar al foro de inquietudes de Classroom y por la plataforma Genosoft. Con el mayor de los gustos responderé a cada uno